Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario, con el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Sagitario y el trabajo. Vamos a ver. Sagitario, dentro de lo laboral veo que algo está muy estancado, muy parado, ¿no? Pero dentro de esa lentitud, Sagitario, es cierto, por lo que yo veo aquí, que tú vas a recibir noticias, bajo mi punto de vista, positivas sobre esto que estás esperando. ¿Qué es lo que pasa? Que quizás no se den las cosas como tú quieres, como tú esperabas, Sagitario, sobre todo los que estáis trabajando, ¿bien? Sagitario, todos los que estéis esperando una oportunidad dentro del lugar que estáis trabajando para acceder a un puesto mejor, es el momento. Te vas a encontrar con obstáculos, sí, pero es el momento. Sagitario, que no estáis trabajando, plantéate un cambio, plantéate un movimiento, Sagitario. Todos los que estéis estudiando para poder tener una oportunidad de trabajo, vas a tener esa oportunidad más adelante. Recibiréis noticia de posibilidad de trabajar en otro lugar, Sagitario. Bien, y aquí ya la decisión que coja o que tome cada uno en este caso. Sagitario, que tenéis un negocio. Hay algo muy estancado, hay una situación estancada dentro de tu negocio, Sagitario. Vas a tener noticias del exterior, Sagitario, que te pueden poner nervioso, te pueden poner nerviosa. Estas noticias, ¿qué implican? Te generan dudas, son noticias que te pueden generar dudas en cuanto a tu economía. Pero ¿qué pasaría con esas noticias? ¿De verdad habría una pérdida económica, Sagitario, dentro de tu negocio? Realmente no la hay. A lo que tú piensas que pueda suceder, puede haber una pérdida, pero es muy mínima, es algo mínimo, no hay una gran pérdida. Sagitario, ten mucho cuidado con los engaños, con los robos, con las pérdidas de dinero en tu negocio, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Seguimos con tu economía. Sagitario y tu economía. Vamos a ver. Hay una cierta confusión, hay un cierto miedo con una situación económica, hay un obstáculo económico, hay discusiones con alguien por temas de dinero. Sagitario, hay cosas también que dicen las cartas que se van a solucionar. Así que todos los que estéis esperando una solución relacionada con el dinero o que lleguen noticias que nos solucione una situación, dice, hay un triunfo para ti. En ese caso, los que estéis esperando una solución. A mí no me salen grandes cantidades de dinero, Sagitario. A mí lo que me sale es que ha habido mucha salida de dinero. Entonces, lo que dicen las cartas es que necesitas encontrar de nuevo una estabilidad en ese caso, en ese sentido, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Sagitario que estáis solteros. Sagitario que estáis solteros. Hay aquí una persona que sale como en tu pasado, ¿no? Es una persona con muy centrado o muy centrada en lo que es
su bienestar, ¿no? Alguien muy centrado en su bienestar, me sale como pasado tuyo, Sagitario, me sale una persona que posiblemente haya generado en tu vida algún tipo de frustración o algo por el estilo, ¿bien? Sagitario, me salen comunicaciones con una persona del pasado que puede estar las cartas haciendo referencia a esta persona que estamos viendo aquí, ¿bien? Entonces, Sagitario, estas comunicaciones podrían ser con esta persona que hemos visto. Pero ¿qué pasa con esas comunicaciones, Sagitario? ¿Llegarían a algo más esas comunicaciones? Veo que son comunicaciones que se estancan de nuevo, pero porque tú también, en cierto modo, Sagitario, te intentas apartar de esas comunicaciones porque sientes que te puedes ver otra vez en la misma situación de antes. Una persona que puede crearte a ti como ciertos conflictos internos, Sagitario. Es como una persona que como que tiene ese poder de convicción que te hace creer cosas que en cierto modo sabes que no son así, pero como que ese poder de convicción lo cambia todo, ¿no? Sagitario es algo así, como que lo cambia todo. Vamos a ver qué más. También te digo, Sagitario, en este caso siempre es cosa vuestra, que volváis o no volváis con esa persona, ¿eh? Sagitario, casado, casados, no, solteros. ¿Ves? Las comunicaciones con esta persona, las cuales tú intentas apartarte, ¿no? ¿Por qué intentas apartarte? Por lo que te he hablado antes, porque también esta persona está con alguien más dentro de lo laboral, ¿no? Como que tiene su historia. Entonces tú como que no vas a formar parte de un triángulo amoroso, o a día de hoy por lo menos lo tienes claro, ¿no, Sagitario? Pero también te digo que después de esto, Sagitario, tu vida amorosa va a cambiar, así lo dicen las cartas, y es una historia que marcará un antes y un después en tu vida. También tengo que decir, Sagitario, que al igual que tú no quieres verte envuelto o envuelta con esta persona del pasado en un triángulo amoroso, con la persona del futuro me sales envuelto o envuelta en un triángulo amoroso. Bien, o sea que la historia empezaría así. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, tendrás la oportunidad de ver esa cara, esa intención de esa persona, ¿no? Dicen, no busques algo que no existe de esa persona, del interior de esa persona, ¿ves? Aquí sale cómo se acerca a esa persona y aquí sale cómo esa persona, en cierto modo, es alguien que actúa en su beneficio propio. Bien, Sagitario. En un futuro sentimental para ti, ¿ves? Aquí dicen las cartas, tienes oportunidad de conocer a alguien nuevo en tu vida y alguien que es totalmente diferente a lo que tú has tenido. Esta persona, como bien te digo, y te he dicho, Sagitario, llega a tu vida por mediación de algo, no te lo he dicho, creo que no te lo he dicho, de algo que tiene que ver con unos documentos que estás esperando recibir, o tiene que ver esa fecha, ¿bien? Si te digo, triángulo amoroso. Triángulo amoroso sale clarísimamente, ¿eh, Sagitario? ¿Qué pasaría en este triángulo amoroso? ¿Habría un triunfo o no habría un triunfo aquí en esta historia? Pues Sagitario, yo te voy a decir una cosa. En un principio a mí sí me marca triunfo, porque parece ser que esa relación está un poco ya deteriorada. También te voy a decir una cosa, no es la primera vez que esta persona se ve envuelta en un triángulo amoroso. También te lo voy a decir, que esto no es nuevo en su vida. Bien. Lo que pasa es que está en un momento de su vida en el cual como que está cansado o cansada, como que quiere llegar a algún tipo de acuerdo o algo por el estilo, ¿vale? Tipo de acuerdo con la persona con la cual está.
Vamos a ver qué más. Sagitario, solteros. ¿Cuándo llegaría esta persona a tu vida, Sagitario? Pues esta persona a tu vida va a llegar. Lo primero que te digo, antes de lo que tú imaginas, también te lo voy a decir. Y la fecha que te digo se relaciona mucho, estás arreglando una situación que tiene que ver con dinero o algo por el estilo, Sagitario. Un número 19, estoy viendo mucho, Sagitario. Estoy viendo un número 19. Estoy viendo también cómo tú te ves, no te voy a decir entre dos caminos, no te voy a decir eso, pero sí es cierto que como estás como en comunicación también con esta persona del pasado, ¿no? Te sientes como un poquito en conflicto, aunque tengas claro que no vas a volver con esa persona del pasado, porque eso es algo que quizás lo vayas teniendo claro, ¿bien? Esta persona lleva gafas, utiliza gafas, te lo digo, Sagitario, porque se me está apareciendo aquí una persona con gafas. En la nariz muy finita esta persona, Sagitario, solteros, ya me contaréis. Vamos a seguimos con los Sagitario. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Indecisión de alguno de vosotros dos, Sagitario. Hay una indecisión de alguno de los dos. No se sabe, uno de los dos no sabe bien. Quiero confirmar algo. Se cruza una tercera persona aquí en esta historia, Sagitario. Aquí hay una tercera persona. No sé por parte de quién, pero aquí dicen las cartas, cuidado porque se cruza una tercera persona y habría mucha indecisión, Sagitario. Se juntarían otras cosas también para que esto ocurra. O sea que aquí no es que entre esta persona a tu vida así de la nada y se le abra la puerta de la nada, ¿no? O sea que hay una serie de acontecimientos previos aquí que hacen que se le deje pasar a esta persona. ¿Bien? También tengo que decir, Sagitario, que hay uno de los dos tiene una necesidad de liberarse, de libertad o algo por el estilo en esta relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Algo que se creía que estaba terminado vuelve de nuevo, Sagitario, se retoma algo y esto tiene que ver con una persona del pasado. Esta es la tercera persona que a mí me está saliendo, Sagitario. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, así lo dicen las cartas, porque esta persona llega como... O sea, esto es como darse cuenta qué está pasando de nuevo en esta relación, ¿vale? Y es darse cuenta cómo la pareja se va inestabilizando. Hay un estancamiento en vuestra relación y este estancamiento tiene nombre y apellidos. Y esta persona tiene que ver con el pasado de alguno de los dos. Esto traería una separación. A mí no me está saliendo una separación a día de hoy, pero ya cada uno es el que toma sus decisiones. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Sagitario. Casados, en convivencia y novios.
Hombre, es que esta persona del pasado, voy a decir que es un poco como una garrapata, ¿eh? También lo digo, ¿eh? Yo veo una persona que insiste, insiste, insiste e insiste y más insiste, como que siempre está pendiente, siempre aparece en el momento indicado o algo así. Una persona que insiste mucho y haciendo mucho hincapié en que vosotros, la pareja, no avancéis, ¿vale? Es lo que sale aquí. Mira, Sagitario, aquí las cartas que esta persona podría usar altimañas raras o ir a algún lugar a que le hagan cosas raras. Pero yo también te voy a decir, Sagitario, que hay como una especie de protección en ti o como una bendición, una protección. Por ese lado te digo que te quedes tranquilo, tranquila, que lo va a hacer, si te lo digo. Como acudiendo a algún lugar a pedir que se haga algo. ¿Qué pasará con tu historia, Sagitario? Mira. Aquí dice, puede haber obstáculos en tu historia, pero todos los que estéis esperando lo que es un compromiso entre vosotros dos, aquí está marcando el compromiso de cara a futuro. Bien, pero también os voy a decir una cosa, es preferible que ese compromiso se dé cuando las cosas estén un poco calmadas, ¿eh? Cada uno que lo aplica a su historia. ¿Podrías saber de esto, Sagitario? Las cartas dicen que sí. Que tú podrías llegar a saber de esto, Sagitario. De esto, de las comunicaciones que tiene con esa persona, o tú o tu pareja, Sagitario. Bien. De cosas raras que vas a ir viendo y de acuerdos que llegaréis después de esto. Pero yo no veo una separación entre vosotros, realmente, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguimos con tu mensaje especial del amor, Sagitario. Sagitario, puedes tener la sensación que has vivido una mentira durante mucho tiempo, pero siempre eres tú el que tiene que tomar la última decisión, o las cartas dicen la última decisión la tienes tú. Tú decides qué es y lo que no es mentira. ¿Qué es la mentira que has vivido? ¿Qué no es mentira? Eso lo decides tú, Sagitario. ¿Bien? Vamos a seguimos. Cada uno que lo aplica a su historia. Seguimos, Sagitario, con tu salud. No te me vayas, ¿eh? Que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general. Sagitario, estás en una situación de tu vida que quieres como cambiar muchas cosas, ¿no? Como que no te terminas de encontrar del todo bien y estás como empezando a realizar cambios. Debes de continuar con esos cambios. Hay ciertos trastornos nerviosos, Sagitario, de cara a futuro. De todas maneras, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Sagitario, con tu mensaje general. Están a punto de surgir ciertos acontecimientos en tu vida, Sagitario, relacionados con tu economía, ¿no? Dice, y estos acontecimientos harán que veas la realidad de tu alrededor. Ya me contaréis. Sagitario, el número 13 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Mi queridísimo Sagitario, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.